Buenas tardes, compañeros. Compañero Ramón, por favor, vamos a comenzar nuestra sesión de Brújula Metropolitana. Ustedes están al pendiente de la información que ocurre cotidianamente en nuestro país y podrán darse cuenta de que el ambiente político se ha venido calentando. Hay una serie de circunstancias que nos hablan de que estamos viviendo un momento inédito, la posibilidad de dejar atrás un régimen que ha resultado perjudicial para las condiciones de vida y para la democracia en nuestro país, y la opción que se viene construyendo de un régimen que permita la transformación del país y retomar las riendas del Estado de Derecho y de los procesos democráticos. Los hechos que vienen ocurriendo en este momento son muy significativos. Simplemente hoy hemos visto en la prensa cómo la banca se ha manifestado y ha desarrollado una serie de estrategias a través de las cuales se intenta condicionar la transformación en nuestro país. Lo podemos ver en declaraciones de banqueros como Bancomer, en voceros de estos banqueros en la prensa, y de una serie de elementos como lo que viene ocurriendo con esta empresa que se llama Cambridge Analytics, a través de la cual se establecen perfiles psicológicos, perfiles, yo diría, sociodemográficos, con los cuales se intenta influir en la condición, en la opinión de los votantes en el próximo proceso electoral. Es decir, estamos viviendo una fuerte presión frente a la posibilidad de un cambio de régimen. Entonces, en esta ocasión accedió a participar, a estar con nosotros y comentarnos sus comentarios Jesús Ramírez Cuevas, que como ustedes lo conocen perfectamente, él es un periodista de una larga trayectoria y particularmente es una persona destacada en la organización y el desarrollo que ha observado Morena, y particularmente, ustedes saben, es el editor del periódico Regeneración. Entonces, pues vamos a escuchar las opiniones, las observaciones que él tiene respecto de esta circunstancia, de este escenario político frente a las posibilidades de un cambio de régimen. Recibámoslo, por favor, con un aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues gracias por la invitación a Brújula, a Laura. Pues como hay mucha información, tampoco voy a ser muy exhaustivo, pero sí me gustaría señalar varias cosas. Primero, que creo que en 100 años no ha habido condiciones de cambio como ahora. Nunca había habido un deterioro de una credibilidad gubernamental tan grande. Nunca en la historia había un presidente desde el siglo XX a la fecha tan mal calificado, creo que desde Porfirio Díaz, tan mal calificado, donde una inmensa mayoría de mexicanos, hay según mediciones 75%, 80% o más, hay quien plantea que el 90% de los mexicanos rechazan a Peña Nieto. Entonces es un elemento de este momento de la crisis política. Se agrega la situación de que el modelo económico está mostrando claramente su fracaso. Las reformas estructurales, o entre comillas reformas estructurales, o las contrarreformas que se aprobaron en estos años, que se hicieron bajo la justificación de que iban a relanzar la economía del país y a mejorar las condiciones de vida de la gente, pues no han tenido el resultado que esperaban. Por lo cual vamos a un escenario político, o estamos ya en un escenario político en estas elecciones, en el que, por un lado, la crisis política, la crisis económica, la violencia desbordada que ya prácticamente abarca todo el país,
Entonces, por cualquiera de los indicadores de bienestar, de estado, de seguridad, los temas que preocupan a los ciudadanos, el actual gobierno es un fracaso completo. Eso es el consenso. Ayer mismo lo repetían en Foro TV los defensores del modelo neoliberal, que esto no funciona, que con esos niveles de pobreza, de violencia y de corrupción no van a ningún lado. Bueno, dicho esto, después repiten que hay que apostar otra vez por los mismos. O sea, eso es algo un poco contradictorio, pero así está. Entonces, ¿qué sucede? Que frente a esta crisis, también, digamos, en la actualidad se apuesta a la desmemoria. O sea, ¿cuáles son las causas de esta crisis? Se nos va a decir que los políticos corruptos del PRI son los responsables de todo, para que después vayan a la gente a pensar que el PAN o el nuevo Frente PRD, PAN y MC son los de esa nueva derecha, es la opción, y ellos mismos se autocalifiquen como el cambio inteligente, ¿no? Entonces, creo que están apostando a la desmemoria, están apostando a pensar que la nueva generación es tan desinformada que va a caer en el garlito de que ellos son el cambio. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿En qué escenarios posibles hay? Bueno, por otro lado tenemos a Morena, Andrés Manuel López Obrador, en ascenso, un ascenso social, un ascenso político, un ascenso electoral. Pero, bueno, esa película ya la hemos vivido. Además, el año pasado la vivimos en el Estado de México, donde Morena ganó la elección, pero no ganó la gobernatura. Entonces, se puede ganar la elección, pero no la presidencia. Y eso se debe a que, bueno, para empezar, a que no hay democracia en este país, a que existe un estado mafioso, es decir, hay una connivencia del poder político, el poder económico y el crimen organizado. Y esto pues es una característica del momento actual, donde se ha financiarizado toda la economía global, y entonces no importa de dónde vengan los recursos, lo que importa es que fluyan. Y entonces, pues en esas condiciones, lo que está sucediendo en México no lo podemos medir solo por lo que pasa en México. Lo que está sucediendo en México es parte de una situación global, y que la elección de México es ya una elección global, y no solo por Cambridge Analytica. Lo hemos visto, las acusaciones de que los rusos están aquí, aunque no sea verdad, o estén mintiendo, de que los chinos tienen intereses, de que los Estados Unidos tienen intereses, de que, en fin, eso quiere decir, y bueno, obviamente los beneficiarios de los contratos de este régimen pues son los principales interesados en que no haya un cambio. Desde la Comisión Nacional Bancaria, pero también los fondos de inversión y las calificadoras. Frente a este escenario complejo, en el que, digamos, el mundo del dinero se opone a un cambio porque ha colonizado el presupuesto público, ha colonizado y subordinado a la clase política, pues hay solo un pequeño margen, pero muy pequeño, para hacer un cambio por la vía pacífica. Y este pequeñísimo margen es lograr sepultar con millones de votos ese intento de restaurar o de mantener un régimen que ha destruido el país, que ha desmantelado la economía y que ha empobrecido cada vez más a los mexicanos. Eso no lo digo yo. El fracaso está marcado por los indicadores económicos. El propio Coneval ha establecido que la pobreza sigue creciendo y la pobreza extrema sigue creciendo, y entonces pues no hay, digamos que no hay argumentos favorables para votar por el régimen actual. Y cuando digo régimen actual, pues me refiero al Pacto por México. El Pacto por México son la mayoría de los partidos que han apostado por beneficiarse ellos mismos de la entrega de la soberanía nacional, de la destrucción económica del país, de la entrega del petróleo, que recordemos, este domingo se cumplieron justo 80 años de la segunda independencia de México.
lo que hizo Lázaro Cárdenas fue tan importante como, bueno, muchos episodios de México, pero fue después de la independencia política que nos dio la guerra de independencia, la capacidad de poder decidir el destino de este país está basado en sus condiciones económicas. Y al expropiar el petróleo, que ha sido la principal fuente de riqueza de México, pues se abrió la posibilidad de una segunda independencia, una independencia económica, que es lo que le dio y le permitió a México crecer, es lo que le permitió a México crecer al 6% durante 30 años, fue lo que hizo posible instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue lo que hizo posible el estado de bienestar y los derechos sociales, fue lo que hizo posible ampliar y masificar la educación pública. Es decir, todos los logros están basados en gran medida en esa decisión de Lázaro Cárdenas, para que veamos la dimensión de la decisión en contrario. Es casi como decían en esa carta de Pablo González Casanova, Raúl Vera, Miguel Concha, Andrés Manuel López Obrador, que hablaban de que la entrega del petróleo significaba como prácticamente la pérdida de Texas, la pérdida del territorio. Pero ahora no solo vamos a perder Texas o una parte del territorio, lo que está en juego en esta elección es el país, como nación. Lo que está en juego es México. Entonces no nos estamos jugando un cambio radical o un cambio moderado, nos damos la posibilidad de seguir siendo México y de seguir siendo mexicanos. Ricardo Anaya y el señor José Antonio Meade representan los intereses extranjeros, y eso hay que decirlo claramente. Y entonces, pues solo queda una opción, porque Margarita es un adláter de Meade, o sea, el calderonismo está apoyando al PRI ahora, como Fox lo está haciendo abiertamente. Entonces, no nos engañemos, solo hay una opción: Andrés Manuel López Obrador. No hay otra opción. La única opción de cambio es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Aún con sus errores, aún con sus limitaciones, aún con las alianzas que se han tenido que hacer, porque en este mundo complejo la izquierda no es mayoría. En México la izquierda no es mayoría. Entonces aquellos que suben el listón de que si no lleva estas palabras, si no tiene este discurso, si no tiene, entonces ya traicionaron, pues están viviendo en el mundo de las ideas, no de las realidades. Entonces, Andrés Manuel, que es un político que lee con mucha claridad el momento actual, sabe que se necesitan muchos aliados, que necesitamos construir una mayoría nacional para ganar. ¿Y qué eso implica? Parte del electorado y de la militancia del PAN, del PRI y de los demás partidos, y sobre todo los ciudadanos sin partido, pero que necesitamos construir una alianza nacional, no solo con la izquierda. Entonces, es por eso que hemos estado viendo en los últimos meses pues muchas situaciones que parecían ni siquiera se pensaron, ¿no? Eran impensables. Al Partido Encuentro Social subordinado al régimen, confesional, con credo conservador, de repente ahora está de este lado. Entonces hay que entender que la derechización del país ha llegado a un punto en el que muchos que estaban de ese lado ven que seguir por esa ruta es perder la nación, y entonces también están, digamos, hay un entendimiento de que se necesita un cambio, y lo que representan los otros, Anaya y Meade, o Meade, según si es en español, pues solo representan la entrega del país, la entrega de la soberanía, el empobrecimiento de la gente y la destrucción de las comunidades, más violencia. Eso tengámoslo claro, que el país que conocemos, si ellos imponen, por la vía que sea, porque, y con eso voy a cerrar en un momento más, si ellos imponen, México está en riesgo de seguir siendo México. Puede ser fragmentado. Aquí ha habido varios intentos de dividir al país, de fragmentarlo, de balcanizarlo, y ahora estos planes son reales. Ahora lo estamos viviendo la africanización de México. ¿O qué es el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, o la familia, o todos están subordinados al poder económico,
funcionan como gestos de ocupación, y lo que están haciendo es destruir al pueblo, destruir su capacidad de respuesta y acabar con, digamos, intimidar y dividir y sobre todo disminuir las capacidades de respuesta. Entonces, pues es como en África. El declive del Estado no es un declive por incapacidad, es por decisión. Las élites han colonizado el Estado y han destruido su poder para que no funcione como representante de todas las clases sociales, sino solo como representante del dinero, del capital. Pues a eso mismo se enfrentó Hidalgo. Él mismo, cuando lo excomulgaron, respondía que los virreyes, incluso los obispos que lo excomulgaban, pues su único Dios era el dinero. Seguimos en la misma disputa. Es decir, que todas estas luchas y gestas nacionales no solo han sido por la independencia, por las grandes leyes nacionales, sino por el derecho del pueblo mexicano a ser un pueblo soberano y a decidir su destino en sus manos. Entonces, eso es lo que está en juego. Hoy hay la posibilidad de acabar con este régimen político, sí, pero la situación no es fácil. Y lo primero que diría es, ya no le hagan caso a las encuestas. Esas están hechas para manipular. Por eso, ahora que ha salido el escándalo de Cambridge Analytica, pues es obvio, es evidente que lo escribió Edward Snowden, las redes sociales, el internet tiene doble filo. Es decir, sirve para comunicar, sirve para enlazar personas, pero también sirve a los gobiernos y a las empresas para espiar, para manipular. Lo que hace Cambridge Analytica es lo que hace Coca-Cola, lo que hace Nestlé, lo que hacen las grandes empresas: vender ilusiones, vender mentiras. Manipulan psicológicamente al público usando el marketing. Ahora hay marketing político. Ahora hay esta manipulación psicológica aplicada del marketing comercial a las elecciones, a la vida política. Entonces, estamos viendo cómo las estrategias de manipulación psicológica para vender productos, usando colores, canciones, sentimientos, todo eso que te llevan a no comprar una mercancía, sino un estatus, a comprar no unos zapatos, sino un prestigio, entre comillas, frente a los demás. Lo que te venden es una marca, no un elemento útil. Todo eso ya está aplicado a la política. Eso es lo que hay detrás del tema de Cambridge Analytica. Entonces, lo que estamos viendo no solamente son los esquemas normales de guerra sucia o de campañas negras y campañas de odio, que ya las hemos visto en otro momento, sino estamos ante estrategias complejas donde desde lo no político van a empezar a cambiar el sentimiento de la gente. El objetivo no es convencer que la gente vote por Anaya y por mí, sino que la gente no vote. La estrategia de esta guerra sucia, porque saben que están perdidos, es que la gente no salga a votar, que se aburra de las campañas, que termine diciendo todos son iguales, o que se intimide, que diga no, yo no voy porque quién sabe qué va a pasar en la urna. Todo eso es real, todo eso va a ocurrir y está ocurriendo. Y el tema es que los mexicanos seguimos divididos. El tema es que los mexicanos no estamos organizados. El tema es que los mexicanos seguimos pensando, esperando la providencia que nos resuelva nuestro problema, o que venga un líder providencial que resuelva el problema de México, o que venga no sé, ya iba a hacer otra analogía, pero como respeto el credo religioso no la voy a usar, pero que caiga el maná divino del cambio por designio divino. No va a ocurrir. Este pueblo ha sido libre y ha tenido momentos históricos por decisión propia o por necesidad de sobrevivencia, pero no nos han regalado nada. Estamos en un momento como este. Entonces, yo creo que es muy importante, pero muy importante, convencer a todos de que todos los votos cuentan, todos. No hay voto que sobre. Aún en esta ciudad
donde aparentemente el triunfo está casi, digo casi porque hace falta la campaña, convencer a la gente y finalmente tiene la decisión la gente. Entonces, ¿qué se puede ganar aquí? Oye, en otros lados también se habla de 9 estados, en la mayoría, bueno, ahorita Morena va arriba en todos esos estados, es más o menos 32 estados va arriba Morena en la intención de voto, pero todavía no empieza la campaña, todavía no hemos visto la guerra sucia, todavía no hemos visto al narco en acción, todavía, bueno, ya lo empezamos a ver, asesinatos políticos, intimidación, asociado con las mineras, asociado con la policía, intimidando en las escuelas, a los adolescentes, o sea, están creando un clima, por ejemplo, el asesinato de 2 chicas en Río Blanco, donde gobierna Morena, pues son mensajes para intimidar a la población, no son asesinatos del crimen ni pasional, ni de la delincuencia común, son crímenes políticos, porque llevan un sello, pretenden sembrar terror, es terrorismo. Entonces estamos viendo terrorismo del mercado, terrorismo del Estado. Pero estas cosas, lástima que no hay debate político en México ni altura para hacer esto. Porque mis propias palabras, como en el caso de Taibo, pueden ser usadas en contra de Morena. Entonces, yo sí cuido que en estos momentos lo más importante es ganar. Porque es como una batalla. Si no nos preparamos para ganar esa batalla, ya no va a haber otras, o las otras van a estar en unas condiciones de desventaja tales que ya se antojan para las próximas generaciones. Entonces no hay, o sea, tenemos una oportunidad histórica, debemos alegrarnos de que estamos viviendo estos tiempos, pero estos tiempos implican algo que ninguno de nosotros ha hecho en su vida, a pesar de que venimos de la lucha, que es hacer una revolución pacífica, hacer el cambio. Tenemos la oportunidad de hacer ese cambio, pero necesitamos convencer a la mayoría y no estamos haciendo ese trabajo. Digo, muchos sí, pero muchos no. Muchos siguen regodeándose en la discusión de los medios, las redes, y que no me gusta esto y no me gusta lo otro, y por qué se acerca esto y por qué le dan la candidatura al otro. Está bien, hay que ser críticos. Nadie piensa, o sea, ser de izquierda es ser crítico, pero también ser de izquierda es tomar partido y tener claro que en este momento el cambio es con Andrés Manuel López Obrador, y que además de que se requieren alianzas con sectores de clase media, alianzas con sectores empresariales, nacionalistas, alianzas con sectores de otras militancias, de otros partidos, porque necesitamos sumar. Morena solo no da. Ya lo vimos, a pesar de tener los votos, no es suficiente. Entonces, necesitamos construir esa mayoría para que también la gente que duda tenga la certeza de votar de este lado. Por eso hoy, en la última semana, ya cambiaron su estrategia y ahora van a sembrar la duda sobre la certidumbre del proyecto. Primero lo atacaron y ahora lo que quieren es ponerlo en cuestión si va a ser moderado o radical lo que va a ser. Entonces, ¿para qué? No es para discutir contra los convencidos, sino los que están dudando de votar para acá. O sea que hay, digamos, los independientes, los indecisos, que van a definir esta elección. Es el objetivo de estos 3 meses de campaña. Entonces, si queremos ganar, tenemos que cambiar nuestras estrategias. Es decir, tenemos que convencer y no vencer a los ciudadanos. A aquellos que piensan diferente a nosotros, en lugar de atacarlos, hay que dialogar. En lugar de descalificarlos y acusarlos de ser hijos de Calderón o de Peña Nieto, hay que entender que están confundidos y hay que ir por ellos. Necesitamos cambiar nuestras estrategias. Ya la resistencia ha logrado que estemos en este umbral al punto de ganar. Esa actitud de mantenerse firme, radical, contra la corrupción, evidentemente estamos contra la corrupción, pero firmes, de no negociar, de no aceptar ser parte y cómplices del régimen, hoy lo estamos capitalizando como movimiento, como partido y como espacio de cambio. Eso es lo que se está capitalizando. Pero aún nos falta un sector muy importante de jóvenes, de clase media, que aún no han entendido esto. Y para podernos ganar, solamente
poniéndonos en sus zapatos y hablando desde sus preocupaciones. Entonces tenemos que cambiar nuestras estrategias de convencimiento y de interlocución y de debate para lograr esa mayoría. Entonces tenemos que volvernos empáticos, amables, simpáticos, pero no por demagogia, porque en el fondo este movimiento lo que está defendiendo no solo es el derecho de una nación y de un pueblo a ser soberano. Estamos defendiendo un modelo de vida y de sociedad basado en los derechos humanos, en el respeto a la democracia, que eso hoy en día es muy radical. Es quizá lo más radical que hay frente al capitalismo global que está concentrando la riqueza, concentrando las decisiones y excluyendo a la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo logramos construir esta ruta pacífica de cambio? Pues casi que está en el boca a boca, en la interpretación de las noticias, en la forma en cómo podemos atenuar los golpes que nos van a dar con las mentiras sembradas, como ya lo estamos viendo con páginas como PequeLeaks, pero también con estrategias que confunden, como verificado.mx, financiada por Claudio González y Open Society. Muchas de esas páginas nuevas están siendo financiadas por el extranjero, y lo vamos a demostrar pronto, porque tienen agenda, no agenda nacional. Aquí no estamos contra el PRI, contra el PAN, estamos México contra el dinero y la corrupción. Y digo el dinero mal habido, porque claro que queremos un país próspero, donde haya igualdad de oportunidades para todos y donde se respete a quien genera riqueza, se le respete, siempre y cuando respete los derechos humanos, respete los derechos laborales, el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Pero aquí hay una cueva de ladrones, hay un capitalismo de cuates, hay una actitud depredadora como nunca la habíamos visto. Sí. Nunca la habíamos visto. El porfiriato se queda chiquito. Entonces, porque estamos viendo que están utilizando todos los recursos, todas las estrategias de contrainsurgencia, todas las formas de destrucción del tejido social. No les importa México ni los mexicanos. Entonces, eso hay que demostrarlo frente a los otros, los que dudan, los que no saben, los que tienen indicios y están inconformes, pero no tienen más argumentos que su propia experiencia y su propio no. Entonces, si hay una oportunidad de cambio hoy en día, y esta es una oportunidad histórica, porque si no, no sé en cuántas décadas va a haber otra oportunidad de estas. Y además yo pienso que el cambio se va a dar. Yo veo que la crisis del régimen es tan grande que se va a dar, pero el problema es que el costo puede ser altísimo y que tenemos que hacer, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo por la vía pacífica. Entonces, por aquello del tigre del que alguien aludió, o el México Bronco, antes hablaba del México Bronco, ahora el tigre es una alusión histórica de Porfirio Díaz, pero antes se aludía a ese México Bronco, al que no vais a despertar al México Bronco porque ese ya nadie lo para. Ese es el México Bronco el que hablaban los priistas, de que había que domar y mantener tranquilo y domesticar, que fue, digamos, el argumento que se usó para consolidar un régimen autoritario sobre la base del bienestar social, o sea, otorgando concesiones a la sociedad, a los sindicatos, a los campesinos, a las clases medias, y de esa manera domar al tigre o domar al México Bronco, que se mantuviera tranquilo. Entonces, pero eso ya se acabó, eso ya no va a existir. Entonces, nada más recordemos que así como hemos pagado los gasolinazos, todo lo que estamos viviendo no solamente es por una cuestión de la crisis nacional, estamos pagando el fraude electoral de 2012, que fue de dimensiones mayúsculas. Se habla de las triangulaciones de fondos ahora con Anaya, o con César Duarte, o con Javier Duarte, o con Borges. En realidad así opera el sistema, así opera Hacienda, así opera Videgaray, para apropiarse de empresas. Algún día se va a saber cuántas empresas, concesiones mineras y petroleras tiene el señor Videgaray y sus socios, incluido José Antonio Mid. Entonces, pero no nos regodeemos de lo que ya sabemos.
Tenemos una tarea y solo tenemos 3 meses para cumplirla. Y entonces, aquello de que convence a 10, sí es una tarea necesaria. Sí. Aún en esta ciudad donde somos mayoría aplastante, necesitamos ganar con números, con votos. La diferencia, desde mi perspectiva, la van a hacer las ciudades. Si el voto en las ciudades es masivo contra el régimen, no hay poder rural, no hay voto rural que pueda contra él. Si en el Estado de México, la zona metropolitana del Estado de México, es decir, todo el corredor, ex corredor azul, que ahora ya es moreno, y la parte oriente, hubieran votado por arriba del 55% en porcentaje de participación, Delfina sería gobernadora del Estado de México. La clave está en el porcentaje de participación. Lo que pasa es que los 5 distritos donde dieron la vuelta, Tejupilco, Atlacomulco, Quilotepec, en fin, todos esos lugares, Valle de Bravo, tienen el voto rural cautivo por la vía de la coerción, de la intimidación o de la compra del voto. Pero ustedes no crean que van y tocan y reparten dinero, que sí lo hacen también para reforzar. Hicimos un estudio y en esas zonas rurales, en esos 5 distritos, prácticamente el 100% de la población, el 100%, está en programas sociales del gobierno. Ahí cómo vas a competir si ahora están diciendo que si gana Morena van a quitar los programas sociales. No, si no los vamos a quitar, al contrario, los vamos a ampliar. Eso es lo que hay que decir. Los vamos a hacer universales para que no te los condicionen, para que no te chantajeen cada elección y que te lo voy a quitar y si no votas por mí. Eso es lo que hay que decir. Pero la gente sí se deja chantajear porque viven en la pobreza, en la precariedad, no tienen que comer. Entonces, quitarle ese ingreso que sea pequeño implica la sobrevivencia de la familia. Por eso, ¿qué podemos hacer? Pues aprovechar la ventaja de la concentración de población, de la comunicación, de la conectividad o la conexión que hay en las ciudades, y vamos por la mayoría. Si las 100 ciudades más importantes de este país votan por arriba del 55 al 60% de participación, compañeros, hagan lo que hagan, gasten lo que gasten, no ganan. Y además aquí está más difícil que nos intimiden. Aquí está más difícil que nos convenzan o que nos vendamos el voto, no alcanza. Somos demasiados. Entonces, tenemos que tener conciencia, por eso todos los votos cuentan. Pero no solo hay que ir a votar, hay que organizarse para movilizarse, para que a las 8 de la mañana ya estemos formados todos, o a las 9 ya estemos formados todos para votar. No debemos darles chance de que hagan su fraude. Y tenemos que votar y quedarnos a observar tranquilamente, sin aspavientos, usando nuestros teléfonos celulares, documentando lo que esté sucediendo. Y si somos más, menos problemas va a haber. No caer en la provocación, porque ellos sí saben actuar. Ellos van a decir, aquí esta urna ya la perdimos, quémala, provócalos, que haya violencia para que no cuenten. Ellos sí llevan cuentas. Ellos a las 2 de la tarde a las 12 del día tienen un corte, a las 2 de la tarde tienen otro, a las 3, a las 4. Si a las 4 ellos saben que están perdidos, empieza a operar ya otras estrategias, que es, como ya no tienen más porque se les acabó la operación tamal, el dinero y todo, pues van a la quema, a la violencia y a la intimidación. Entonces, tenemos que estar mucha sangre, o sea, la cabeza fría y la sangre, pues digamos que tibia, no tan caliente, porque sí se va a poner va a ser de alta tensión la situación del 1 de julio. De aquí al 1 de julio, porque no hemos visto nada. O sea, olvídense de las estrategias de los videos de la niña bien o de los ataques de Pejelix. Eso hasta les están probando que funciona. Entonces, creo que es importante saber que pues que tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que ese día nadie se quede en su casa. No. La consigna es todos a votar, todos a vigilar, sí. Y solo así podemos conjurar la violencia y vamos a garantizar que por la vía pacífica
podamos lograrlo. Miren, ya nos pusieron el ejemplo los catalanes, y lo digo por una razón. Allá el Estado dijo no a las elecciones para decidir, más allá de que esté uno de acuerdo con sus posiciones, o la independencia, o lo que sea, o la división de un país. Pero ahí el Estado les dijo no, los jueces les dijeron no, pero ellos se organizaron, hicieron unas elecciones, y la gente votó masivamente. Tuvo una participación por arriba del 50%, del 60%, entonces fue... ¿Cómo? Votaron formalmente, con identificación, o sea, contaron los votos. Ahora, que no hubo un reconocimiento del Estado es otra cosa. Pero a lo que voy no es eso, a lo que voy es que fueron capaces de montar la estructura electoral con la policía persiguiéndolos, que había incautado las boletas, había incautado las urnas, había metido a la cárcel a los funcionarios de casilla. Pues se habilitaron nuevos funcionarios, hicieron nuevas urnas y se imprimieron boletas. Y luego la gente, cuadra por cuadra, se organizó para evitar que la policía impidiera la votación, y se organizó para votar. Algo así tenemos que organizar. Es decir, decidir nosotros como pueblo de que el cambio se va a dar por la vía pacífica, de manera organizada, y empecemos a organizarnos cuadra por cuadra. No hay de otra. Y tenemos que hacer ensayos antes de las elecciones de cuál es nuestra capacidad para movilizar. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la sociedad, ni siquiera del partido, aunque es obligación de Morena defender el voto. Pero sin el respaldo de la gente no hay manera de que un representante o dos puedan, frente a una legión de porros, golpeadores o policías intimidando. Necesitamos respaldar a quienes en las casillas van a representar al cambio verdadero, porque el otro es simulación de cambio, pues es más de lo mismo, y además pues es el matrimonio preano, y ya los conocemos, que ahora van a ver cómo se van a volver a poner de acuerdo. Ya vieron que la disputa entre Anaya y Meade no está funcionando, le está saliendo el tiro por la culata, y el que está subiendo es Andrés Manuel, y ellos están cayendo. Entonces ya se dan cuenta que no van por buen camino. Entonces ahora vienen las baterías y se caen, y ellos se van a poner de acuerdo. Claro. Pues ellos no se van a acabar peleando porque representan los mismos intereses. Entonces sí es importante que transmitamos este mensaje de que formemos nuestros comités de defensa de la democracia en cada barrio, en cada colonia, en cada pueblo, en cada ranchería, y que a partir de eso, de la defensa de la democracia, que gane el que gane, pero que se respete, que haya legalidad. Es muy importante. Si el pueblo de México no lo garantiza, el INE no lo va a poder hacer. Entonces tenemos que demostrar que ese tigre que se alude es un tigre consciente, es un tigre organizado y pacífico, pero que no se va a dejar. Entonces creo que es el momento de mandar un mensaje a la oligarquía, a los poderes extranjeros que quieren intervenir en nuestro país, al capital internacional que quiere y nuestros recursos naturales, pero menosprecia, desprecia y discrimina a la población mexicana, que no nos vamos a dejar, y que si no se puede, digamos, si las instituciones no respetan la legalidad, el pueblo de México está preparado. Este es el mensaje que tenemos que mandar. El pueblo de México está preparado para instaurar la democracia y un gobierno del pueblo. Este es el mensaje, no otro. No el chantaje de que si no nos dejan vamos a... No. El reto es hacerlo por la vía pacífica, hacerlo democráticamente. Tenemos la fuerza del número, somos mayoría, hay que ejercerlo. Es una oportunidad histórica. Entonces tenemos que no, digamos, irnos a otro tipo de reflexiones. Hay que tenerlas, pero nuestras declaraciones públicas frente a la gente, frente a los otros compañeros, frente a la gente que no está decidida, es: queremos democracia. ¿Tú quieres democracia? Pues juntémonos y que gane el que gane. Si que gane el que tenga la mayoría, pero que se respete el voto. Nosotros sabemos que somos mayoría.
Por eso nos interesa que se respete el resultado de las urnas, que no haya compra del voto, que no haya coerción, que no haya coacción y que no haya algoritmos en el PREP del INE. Pero eso solamente se puede controlar si tenemos la mayoría de los votos en las urnas. Contamos los votos y tenemos las actas. Frente a eso no hay, esa es la única verdad incontrastable. Frente a eso no hay INE, no hay PREP y no hay... O sea, necesitamos estar organizados realmente. Necesitamos esa estructura casilla por casilla. O sea, si son 150,000 casillas, pues necesitamos 150,000 comités en todo el país, además de los que tenga Morena, además donde los ciudadanos, digamos, queremos democracia. Y ahí se junten panistas, que se respete la legalidad, que se respete la democracia por primera vez en este país. Entonces, vamos a lanzar ese mensaje. Y que necesitamos que haya observación internacional para que aquí se respete la ley, no se utilice la violencia ni la manipulación contra el pueblo de México. Y que nos dejen elegir libremente. Solo queremos eso, libertad de elegir y condiciones mínimas para que se respete el resultado. En eso está el triunfo, pero para eso necesitamos mucha organización, muchos votos y mucha decisión, y sobre todo mucha cabeza fría. No, o sea, por eso les digo, hay que cambiar un poco el chip de lo que hemos traído en tantos años de resistencia. Que uno se forma la manera en cómo está uno luchando. Cambió el escenario. Tenemos que cambiar de discurso y de estrategia. No por demagogia, sino por entender que para lograr el objetivo por el que hemos luchado tantos años, necesitamos ir sobre la gente que hoy no está convencida. Y que la única manera es convencerla. Porque ya les demostramos que tenemos la razón. Ahora hay que demostrarles que somos la opción. Porque Andrés Manuel ya demostró que tenía... Hoy todo el mundo repite el discurso de Andrés Manuel de la crítica al modelo, del fracaso, de la corrupción, de todo esto que está pasando con los gobiernos y las deudas y los gasolinazos. Entonces ya todo el mundo lo reproduce, hasta los propios defensores de Anaya y de Mil tienen que reconocerlo. ¿Pero qué están diciendo? Pero su propuesta no es válida, su propuesta no nos va a llevar más que al pasado, su propuesta es el viejo PRI. Entonces, no, y nosotros primero nos tenemos que convencer. No hay alianza con el PRI como quieren hacernos creer o hacer creer a la opinión pública los voceros del régimen. Los mismos voceros del régimen ahora son, ahora resulta que quieren endilgar la idea de que ya el PRI no existe, ahora que viene el primor, ¿no? Entonces, no, tengamos claro, o sea, seamos primero nosotros los convencidos de que Andrés Manuel es un líder histórico que ha demostrado todos estos años que es una pieza, que no se ha dejado corromper y que menos al final del tramo se va a dejar corromper. Entonces, si estamos claros en eso, entonces no nos perdamos en los detalles que de repente los momentos y las coyunturas nos llevan. Hay que estar firmes y entender, digamos, la circunstancia que estamos viviendo y sobre todo la responsabilidad. Andrés Manuel está haciendo su tarea. El pueblo de México tiene que hacer la suya. Y va más allá de votar. Hay que organizarse y hacer valer ese voto. Y ese es el cambio de régimen. Lo otro, ¿para qué les cuento? ¿Quieren pensar en Palestina? ¿Quieren pensar en Siria? ¿Quieren pensar en Birmania? Que son las guerras actuales contra los pueblos. Es lo que viene. Entonces, esto es una cosa de sobrevivencia como nación y como pueblo. Por eso es tan importante que estemos en sintonía con este momento y tengamos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, yo le dejaría, no sé si hay algún comentario, pregunta. Por favor, compañeros, les pedimos por favor que sean breves en sus preguntas. Jesús Ramírez nos informa que tiene que retirarse rápidamente, entonces aprovechemos nuestro tiempo con preguntas específicas.
Bueno, yo creo que también hay que ver los que están promoviendo la anulación del voto. Bueno, el abstencionismo como Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano, que quiere lograr 2 millones de abstenciones, o del voto nulo, no recuerdo cuál de los dos. Gilberto Lozano del Congreso Nacional Ciudadano, y andan promoviendo mucho eso. También creo que, bueno, se están enfocando mucho en Anaya y Mir, pero no se están enfocando en Margarita Zavala. Margarita Zavala sí es la situación como nos cuentan Álvaro en su libro La Maciato, de que ella es la que quieren imponer. Creo que hay que tener cuidado y también se tiene que pues hablar sobre ella, ¿no? Para que se sepa la situación, quién está detrás de ella, porque no solamente es el esposo, ¿no? Sino todos los exgobernadores panistas. Todo esto creo que también se debe de tener cuidado con Margarita Zavala. Es una insistencia en lo que en un principio Jesús Cuevas es en las encuestas. Están diciendo 35, 38 López Obrador, 25 la Calderona, o le están dando porcentajes para ir suponiendo que va a ir creciendo esos que están, que ni en sus partidos, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD tienen el acuerdo, porque todos andan de la greña en la rebatinga. Cuidado, hay que rechazar todas las encuestas, porque ahí viene el engaño. Y la otra es recordar que la democracia, como ha insistido él en la organización, en la vigilancia del voto, si hay gente que se quiera proponer para ser responsable de casilla, responsable general, estamos a sus órdenes. En cualquiera de los partidos, ahorita terminando, se pueden ampliar para esa responsabilidad tan importante que podemos asumir cada quien. Lo hemos hecho, y desde 1958-59, en 68, en 88, en 38, siempre se han impuesto las decisiones democráticas en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en las elecciones con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el movimiento estudiantil. Siempre ha habido gran participación democrática, y ahora ya están acorralados, NEADE y todo eso se merecen rechiflas y tienen que andarse escondiendo. Entonces no es una oportunidad, es un trabajo histórico que ha hecho el pueblo mexicano, y ahora lo vamos a refrendar. Muchas gracias. Mira, yo veo muy riesgoso la elección, pero en dos cuestiones. Una, en el cómputo, en el sistema. No vaya a pasar como en el 2006, iba ganando López Obrador y se detuvo con la una y otra mañana, cuando repasaron las cifras, ya está arriba Calderón. Eso, ¿y quién se va a clavar a la computadora? Es imposible. La otra, no tiene la estructura morena, ni aquí en la Ciudad de México. El año pasado estuve en el Estado de México. La persona que estuvo en la casilla conmigo no sabía ni a qué iba. Y esto es muy importante, porque si salen unas cifras en la computadora, como con las actas, pero nos toca desgraciadamente la última copia, que cuando pasan, ya lo he dicho aquí, no se nota, y nadie tiene la iniciativa o los huevos para decir, ¿sabes qué? Lo pasas 2 o 3 veces, pero a mí me das una copia legible. No, se dan en blanco y así se van, no están preparados ni capacitados. Eso es importantísimo. Y en el Estado de México tuvieron que pedir ayuda de aquí, de la Ciudad de México, para irlos a apoyar. No había estructura. Aquí yo vivo en la Benito Juárez, me acerqué con Acabani, y sus dos ahí peones o manos son unos prepotentes, autoritarios, pedantes. El coordinador casi se cree que nada más le falta una neurona para ser el premio Nobel en asuntos electorales. No solo tiene una neurona. No, le falta una, sí. Entonces no es posible que así sean. Lo que tienen que hacer es atraer, en vez de rechazar. Me dio unas hojitas para que llenara ahí los números de tarjeta de elector. Me iban a pagar 3,000 pesos por llenar esas hojas. Dije, yo vengo a aportar ideas, a participar, a trabajar, pero no me quedan ni pelar, porque yo parece que sea insignificante.
Entonces, con esto yo estoy viendo muy riesgoso, y estoy hablando de la Benito Juárez. Entonces, yo estoy en todos lados, y pues eso es lo más importante, yo creo. Muy bien, gracias, Guillermo. Buenas noches. Yo soy representante general en el distrito 18 y efectivamente nos hace falta mucha gente. Solicité ayuda a la prepa popular, bueno, a través de una amistad que es maestro de ahí, y bueno, yo espero que sí me lleguen porque me tocan 10 casillas y en cada casilla necesitamos 4 representantes, entonces necesitamos 40 personas. Pero ahorita me entra un poquito de temor con lo que dijo de que a cierta hora, si se ve que está ganando Morena, nos van a echar el otro plan, ¿no? Y entonces quemar urnas y demás. Ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, de hecho ya empezó la guerra sucia, ¿no? Por ejemplo, Chabot y Arte se juntan 4 en el mismo programa de televisión y empiezan a tirarle todo el programa a Obrador, ¿no? Ese ya es guerra sucia. Pero la guerra sucia más fuerte, yo creo, y yo creo que estaremos de acuerdo en eso, es que hay miles de millones que Hacienda ya puso a disposición de los gobernadores para que den beneficios a la gente y hagan propaganda. Y ustedes saben que el país está ganado en las gobernaturas por el PRI, PAN y PRD. Entonces van a contar con un dineral. Entonces de allí es la situación de que todos los que estén convencidos tendrán que salir a los estados, a todos lados, a hacer mucho trabajo, ¿no? Pero sobre todo, y no sé si esté de acuerdo conmigo, y es una pregunta, ¿verdad? Decirle a la gente, mira, es tu futuro. Si tú no haces esto, lo que te va a pasar es que vas a perder todo. ¿Por qué? Porque MEADE, manera secretario de Hacienda, ya dijo que se iba a ir sobre las pensiones. Van a reducir pensiones, se van a querer poner las pensiones a máximo 2 salarios mínimos. Ese es el proyecto que tienen ellos. Pero aún más, desaparecer el ISSSTE y el Seguro Social. Entonces todos los derechos presentes y futuros se van a perder. Entonces decirles, ya no es porque es un gusto, porque me cae mal o me cae bien es una necesidad. Yo creo que porque si planteamos esto como una necesidad, no sé si estemos de acuerdo en eso, si lo planteamos como una necesidad a todos el pueblo, pues tiene que entrarle, porque ya no es un pretexto, ya es una obligación defenderse del mutuo, ¿no? Así es. Gracias, compañeros, buenas noches. Miren, yo primero quiero felicitar a Brújula por la invitación a Jesús Ramírez Cuevas, y lo felicito también porque, bueno, pues él pertenece a una familia que siempre ha estado en las trincheras de la lucha política y social. Con su mamá tuve el honor de participar en unos actos allá en la UNAM, allá por 1986. Y bueno, él es un destacado periodista, aún siendo tan joven, en la misma trinchera del lado del pueblo. Yo creo que como dice el refrán, lo que se hereda no se hurta, ¿no? Él lo trae en la sangre. Pero sí yo soy obradorista desde el nacimiento del obradorismo, que fue prácticamente cuando el desafuero, ¿no? Estuve participando con Jaime Avilés en el plan de los 3 puntos. En esa ocasión hicimos muchas acciones tendientes a ir en contra del desafuero. Jaime Avilés, que en paz descanse. Y sin embargo, soy autocrítico y creo que hace falta autocrítica. Yo creo, y siempre lo he sostenido, que no podemos ser incondicionales de nada ni de nadie. Soy obradorista y voy a votar por él, y en la calle hago mi labor, como decía Jesús Ramírez Cuevas, en pro de convencer a los que no están convencidos, aún contra mi familia, parte de mi familia, que no está convencida tampoco. Pero yo creo que al interior nosotros sí tenemos que ver los puntos en los que somos vulnerables. Y esos puntos en los que somos vulnerables, yo quiero hacerle un par de preguntas al compañero Ramírez Cuevas. Una, cuando en el 2006 Andrés Manuel nos decía que él no iba a hacer compromisos con nadie porque no quería quedar atado de manos, apareció un contrapunto. Estas son las alianzas
¿No están creando compromisos a futuro? Esa es una pregunta. Sí. Y la otra pregunta es, estas alianzas que se están haciendo, por muy necesarias que son, ¿no significan un pragmatismo utilitario? Esa es otra pregunta. Y bueno, yo creo que efectivamente tenemos que hacer una labor muy importante, porque hay ataques. Hay un periódico por ahí en Baja California que se llama El Mexicano, de el líder de la CTM, no recuerdo ahorita el nombre, Alonso se apellida, su hijo lo dirige, y contrataron, o son amigos de un tipo que se llama Alfonso Díaz. Él ahí en esa página digital, o en ese periódico digital, dice que López Obrador es esquizofrénico, paranoico y que padece de epilepsia mental, ¿no? Bueno, yo di una respuesta que no me la, no apareció ahí, le tuiteé la respuesta y no apareció. Esto quiere decir, no solamente esa publicación, hay muchas más, ya lo dijo aquí Jesús, pero sí quiero decir que él que está cerca y que tiene acceso al primer nivel o directo con López Obrador, le haga saber que hay cosas que sí necesita tomar en consideración. Por ejemplo, escuchar a las bases es muy importante, porque actualmente no se está escuchando a las bases. 2, que se fijen muy bien quiénes son los colaboradores que nombra. Por ejemplo, ya se mencionaba a Monreal como posible coordinador de la campaña. Afortunadamente no fue Monreal, por fortuna no, porque en el Estado de México en 2006 fue el coordinador en el Estado de México Monreal, y el trabajo fue sumamente pobre que se realizó allá en la campaña del 2006. Bueno, en 2012 mete al caballo de Troya, nombrando a Jesús Ortega coordinador de la campaña. No puede ser eso. Él tiene que tener más atención. ¿Quiénes son los que pone? Hoy pone a Tatiana Cloutier, me parece excelente. Para debatir es espléndida la señora, ¿no? Y así como ella debería de rescatar, por ejemplo, otra persona que es muy buena para debatir cuando se enfrenta con los representantes de los otros partidos, es Laila Sanzones, y me la refundieron allá para alcalde de Álvaro Obregón. No, tiene que estar en el primer círculo, ¿no? Para debatir. Otro que es muy bueno para debatir, porque yo lo vi en la tribuna muchas veces en el Congreso, Martí Batres, tampoco está. Bueno, ¿qué pasa? Eso sería algo que yo le pido a Jesús Ramírez Cuevas que le haga llegar. El tiempo es muy corto, su tiempo de él también. Esto es un tema verdaderamente profundo y muy amplio. Da para más, pero con eso ahorita por el momento. Gracias. Apúntenselas para que se las lleven. Bueno, yo rápidamente quiero decirles que vivo en la delegación Cuauhtémoc, pero empecé a trabajar desde septiembre, octubre, en la región más pobre del estado de Oaxaca y Puebla. Entonces, para mí, Mixteca, lo que es Tehuacán, toda la parte de Tehuacán y la parte de Guajuapan, afortunadamente teníamos mucho éxito. Desafortunadamente, por las bases que sí están bien conscientes de lo que quieren, pero los líderes estatales o a nacional, no sé qué pasó, ya teníamos los candidatos para las diferentes presidencias municipales formados por Morena. Resulta que en una comunidad que se llama Chazumba, Oaxaca, llegaron los dirigentes del estado y movieron a ese candidato porque el PRD, como vio que Morena ya arrasó, entonces se unió, pero con la condición de que a él le dejaran la candidatura de ese pueblo. Y en Guajuapan de León sucedió exactamente lo mismo. Y a estas personas que están poniendo, las bases definitivamente no las aceptan, porque ellos que las conocen, yo realmente no puedo opinar sobre la persona
si realmente son unas corruptas, pero la población que habita en esos pueblos me dicen que son unos corruptos. Y entonces me estaban comentando ahora que fui este fin de semana, porque yo trato de estar 3 o 4 días por allá, informando, porque como yo le digo a la población, no vengo a convencerlos, pero sí vengo a informarles, y están ansiosos de información de verdad, porque no sé si haya comités allá, yo nunca he tenido ninguna relación con los comités, mi función ha sido muy personal, he reunido a mucha gente, así por grupos de 10, 15, y están ansiosas porque no conocen la trayectoria de Andrés Manuel. Entonces yo empiezo incluso a contarles su vida, su biografía, y eso les atrae mucho porque los identifica. Pero ahorita que sucedió esto de los candidatos, llegaron las personas, ahora que fui, me dicen, ya no vamos a votar por Morena, pusieron a los corruptos, porque el PRD ya se unió a Morena, y entonces como ahí está gobernando el PRI, pues resulta que dicen, pues mejor nos vamos con el PRI si es lo mismo. Entonces yo trato de, pues, informarles cuáles todas las propuestas de Andrés Manuel, y les digo, y lo importante es votar por las cámaras, porque de todos modos hay que hacerles ver también que Andrés Manuel no es la varita mágica, y que si él no tiene el Congreso, de nada le sirve que él quede. Pero sí, como dicen los compañeros, hay mucha falta de estructura. Yo no sé cómo estén trabajando los comités a nivel pueblo, pero no se ve la información. Incluso me dijeron unas personas, yo les llevé varios periódicos, en el estado de Oaxaca también se hace en Morena. Incluso desconocen que allí hay escuelas que ya están funcionando de Morena. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué hacen los comités? Yo soy una persona completamente fuera de la estructura formal. Entonces, por eso sí me parece muy importante que ustedes que tienen enlace directamente con los comités y con toda la estructura alta, pues comenten esto, porque sí es importante tomar en cuenta las bases. Y como decía el compañero, a mí me parece que también a Araceli y Damián no le hayan dado ningún puesto, cuando es una gran persona. Así es. Entonces, que pues sí hay que ser autocríticos. Sí. Buenas noches. Bueno, 3 preguntas. Una, ¿el teléfono que está dando el doctor Ricardo Monreal ya es para toda la ciudadanía o nada más la coordinación que le tocó de parte de la zona norte y el Bajío? 2, está bien, yo manejo mucho Twitter, está bien rebatir a los medios de comunicación como ADN 40 y demás, cuando están diciendo que, por ejemplo, en el caso de este señor que se apellida Curcio, que recibieron a Naya los banqueros con mucho amor y bla bla bla, ahí es donde yo les he rebatido, bueno, esa es una cosa, y otra cosa es que tenga propuesta y que sea real. Bueno, y la tercera, a partir de cuándo, si ya es el teléfono que está dando Ricardo Monreal, si es para toda la ciudadanía, a partir de cuándo empezarían los cursos para los que queremos participar en la vigilancia del voto. Yo sí quiero participar, pero sí estaría muy bien unos cursos y todo, porque ahorita están comentando, ¿no? Oye, en dado caso que quieran ir a reventar la casilla, que piensen que van a violentarla, que hay que hacer, cómo vamos a actuar, eso creo que sí es importante. Y nada más como comentario, no sé, pero conozco la trayectoria del doctor Ricardo Monreal, y si alguien también tiene un liderazgo propio es él, y no fue gratis, le costó trabajo, y tuvo buenos resultados en Zacatecas. No es socialista, no, al menos yo sí soy socialista, pero tuvo buenos resultados, y hoy por hoy a mí me hubiera encantado que hubiese sido él el jefe de campaña, porque si alguien sabe rebatir con datos y con documentos en mano, es él. Que sería un excelente secretario de Gobernación, pero pues quién sabe. Eso es todo. También tenemos una buena propuesta en Gobernación. Sí. Sí. ¿Olga Sánchez Cordero? Sí. Bueno, es que ella es más de carrera ministerial,
jurídica, ¿no? Pero o sea, hay que manejar la inteligencia política también. Buenas noches, estimados compañeros. Estando de acuerdo en la estrategia y táctica que plantea nuestro conferencista, yo tengo una preocupación. Debemos estar preparados para enfrentarnos a posiblemente uno más del producto de los genios que inventan las trampas electorales. Son unos genios, cada elección salen nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas formas de violar la voluntad del pueblo de México. Y creo que debemos estar preparados, y ya se ha mencionado aquí, y desde luego estamos de acuerdo totalmente. Lo importante es, insisto, en que debe haber organización que se enfrente el día de las elecciones a las trampas que quieran poner los profesionistas de las mentiras y de la demagogia. Pero también estar preparados para la siguiente etapa, después del resultado de las elecciones, y soy optimista, Andrés Manuel López Obrador va a ganar las elecciones. Va a ganar. Pero debemos estar preparados para evitar que ese triunfo no se le arrebate al pueblo de México. Y aquí yo pienso que independientemente de los argumentos que se han expuesto, hay otros que debemos insistir desde el punto de vista general. En el periódico La Jornada del día de hoy nos dan muchos elementos, y quiero repetir las palabras de Enrique Peña Nieto, que aunque dice que él no se mete en la cuestión electoral, es una mentira que ni sus herederos se lo creen. Hay un elemento que dice que en las elecciones de julio próximo lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno, sino el desarrollo del país y el bienestar de las familias mexicanas, aseguró el presidente de la República. Podemos asegurar que la continuación de las gentes que nos están gobernando den a esa seguridad a las familias mexicanas. Compañeros, es una demagogia vulgar, sucia, que quiere engañar al pueblo de México. Pero más adelante se refiere a lo que él mismo calificó con la madre de todas las reformas estructurales, la educación. Y dice: retroceder en los avances de la agenda educativa implicaría hacer rehenes a los alumnos y a sus maestros y vulnerar el futuro de la niñez y de la juventud mexicana. Compañeros, yo creo que esta es una vil mentira, y al contrario, yo creo que debemos reforzar los que estamos en contra de la reforma educativa como la madre de todas las reformas. Lo que quieren hacer es a un pueblo mexicano dócil, fácil de explotar la mano de obra y darle esa ganancia a las empresas transnacionales. Por otra parte, y no quiero cansarlos, es de que a partir de los años 70 del siglo pasado, la intervención del Estado ya fue negativa para el pueblo de México, y por eso hay que quitar al Estado dirigiendo las principales empresas propiedad del pueblo de México. Tal parece que este señor únicamente se refiere a la historia a partir de los años 70, y esa es la mayor y la absurda estupidez que hemos escuchado de este señor. El pueblo de México tiene historia,
y una historia brillantísima que debemos respetar y recordar permanentemente. Y hoy, precisamente este día, debemos rendirle homenaje a don Benito Juárez, precisamente, que defendió la soberanía de México en contra de uno de los imperios más poderosos de aquellos días, que eran los franceses, el ejército francés, que defendía los intereses de los Habsburgo. Por eso, estimados compañeros, yo creo que la discusión, la polémica que debe de suscitarse, debe comprender desde luego las formas de la votación, pero también los cambios históricos que se quieren. Rechazar totalmente el neoliberalismo, porque decir que estos años de bienestar para las familias se garantiza con la presencia de Mitt, cuando él ha sido servidor de diversos gobiernos, unos del PAN, otros del PRI, no digo infantil, porque los niños son más inteligentes que estos individuos. Por eso. Son gente mala. Claro que sí. Y son enemigos del pueblo de México. Además de traidores a la historia, al pueblo de México, y eso, estimados compañeros, esta etapa negra que ha vivido nuestro país en estos días, estamos a punto de derrotarlos. Pero, repito, con organización, coordinación en las actividades y poner toda nuestra fuerza para evitar que salgan con las suyas estos traidores al pueblo de México. Muchas gracias, compañero. Perdón, yo me puedo pasar aquí, pero yo ya no voy a cumplir la tarea nacional que me están esperando. Entonces, y fue de improviso. Yo ya había faltado aquí por una igual, había faltado, pero es que me están diciendo que tengo que estar. Entonces, yo lo que les quiero decir es algunas de sus preguntas, no caer en la trampa del abstencionismo. Cualquier voto o cualquier llamado al voto nulo o a la abstención es un voto a favor del régimen. No hay que engañarnos. Como con Marcos. Los zapatistas tienen otra cosa. Los zapatistas son compañeros, no son enemigos. Los adversarios están del otro lado y son otros. Entonces, nosotros si hay compañeros de lucha que creen que la abstención es una forma de protesta, hay que decirles que objetivamente hoy la abstención nos coloca del lado del régimen, y en apoyo directo al PRI o al PRIAN. Entonces, eso es una cosa. Lo otro, compañeros, pues ya sabemos que Morena es un partido que no tiene la estructura suficiente para, porque es un partido joven, que no tiene la estructura suficiente. El problema del Estado de México es que no teníamos suficientes representantes de Castilla, ni por lo tanto tampoco la estructura para, digamos, movilizar. Eso es real, pero sabiéndolo, pues tenemos que subsanar esta realidad, sabiendo también que somos mayoría en este país y tenemos la gente suficiente. El asunto es ponernos en sintonía, lograr que la gente que esté dispuesta logre estar donde debe estar, y sobre todo, dos cosas: no difundir nosotros el voto del miedo. No es el tema de la violencia el 1 de julio nuestro tema. Nuestro tema es la alegría, nuestro tema es la decisión, la voluntad de cambio. Lo otro puede o no ocurrir, pero si nosotros lo decimos, ya ocurrió en la mente de todos los que nos comunicamos con ellos. Entonces, por favor, una cosa es ser consciente de las cosas que pueden pasar, pero otra cosa es que también, y prepararnos para ello, y organizarnos, y sobre todo, si la participación en cada casilla es masiva, eso conjura cualquier problema de ese tipo. Porque si hay gente, pues nosotros son poquitos, son pagados. Entonces, no nos preocupemos tanto por eso como por lo otro, que es nuestra capacidad de convencer a la mayoría, de organizarnos a defender el voto y de ser capaces de que la gente no solo vote, sino se quede a hacer valer la elección de manera pacífica. También es muy importante, la violencia juega a favor de ellos, todo tipo de violencia, y eso hay que decirlo también. Pues nosotros, frente a la injusticia, documentarla, documentar el robo de urnas, lo que sea, o la compra del voto, pero no caer en la trampa de la violencia, porque eso es justo lo que quieren. Ellos son una minoría,
Lo único que les queda es espantarnos con la violencia, espantarnos con la coerción, espantarnos con la idea de que se va a perder lo ya ganado, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿quién teme eso? Pues los que tienen poquito, porque los que no tienen nada, pues ya no tienen nada que perder. Pero esos poquitos que tienen que perder poquito son muy importantes en realidad, la clase media. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría en la Ciudad de México? Comenzar la fiesta, organizarse, la alegría del cambio. La Ciudad de México puede hacer la diferencia en todo el país, de transmitir la certeza del cambio, la actitud festiva, organizada, de levantar nuestras banderas, nuestras causas. ¿Por qué estamos luchando? En lugar de amargarnos con toda la retaíla de comentarios en las redes sociales de esas empresas que están contratadas masivamente, que ni siquiera son mexicanos. Hoy estuve viendo gente que respondía a la página de morena.si y de otros medios cercanos, o en el caso es la página del partido, comentan contra Andrés Manuel de Costa Rica, de la India. O sea, están gente contratada en todo el mundo por empresas como Cambridge Analytica para hacernos la guerra sucia sin que sean mexicanos. Entonces no nos confundamos, no nos quedemos ahí atorados en las redes sociales. Vamos a la calle, vamos a las plazas, vamos a tomar el país ahora. Los capitalinos tenemos una gran responsabilidad, porque aquí sí se puede, aquí no nos van a intimidar. Entonces tenemos que transmitirle a la gente esa alegría, porque en Veracruz la gente tiene miedo, en el norte la gente tiene miedo, en muchos lugares tienen miedos. La manera en cómo vamos a romper ese miedo es que vean a la gente saliendo, alegre, contenta, haciendo festivales culturales, haciendo debates, organizando en las plazas públicas, realizando cursos de capacitación públicos, no solo para los militantes, para los ciudadanos también. El cambio tiene que empezar ya. El cambio no es el 1 de julio, el cambio viene siendo como un proceso de lucha. Estos 3 meses son clave, y el papel que tiene la Ciudad de México es muy importante. Se pueden cometer errores, se puede dejar gente de lado muy valiosa, pero aquí no estamos por puestos. Así que si ganamos, hay un lugar para todos. No nos alcanza. Digamos, necesitamos cuadros si se gana el gobierno. Entonces no nos preocupemos por los compañeros que no son los voceros, ni candidatos. Yo mismo no soy candidato a nada, y no tengo ninguna preocupación, ni me duele nada. A mí solo me duele que el pueblo no despierte y que no seamos capaces de defender por todo lo que hemos luchado todo este tiempo. Es lo único que me preocupa. Es un reto histórico y podemos heredar un país distinto. Esa es la responsabilidad de esta generación. Yo espero que les podamos transmitir a los jóvenes eso que ese video de la niña bien sí transmite: alegría, fuerza, atrevimiento, rebeldía. Eso, pero rebeldía inteligente, no rebeldía avientapiedras y mientras, sino de la organización, de la capacidad de que no me voy a dejar ni intimidar, ni me voy a dejar, no les voy a creer en sus mentiras, y nos vamos a mantener firmes a pesar de lo que digan. Entonces, porque van a venir muchas cosas que nos van a hacer dudar, o que nos pueden poner a hacer dudar, porque ya son muchos años como para que los de aquí dudemos. Entonces nosotros tenemos que transmitir certezas. Las debilidades de la izquierda son debilidades de toda la izquierda, no solo la política. Las debilidades que se le acusan a Morena son también debilidades del movimiento social, son debilidades de las organizaciones no gubernamentales, son las debilidades de la iglesia progresista, son las debilidades de los movimientos sociales. También tienen esos problemas, porque hemos vivido 35 años de retroceso histórico, de deterioro social, de desarticulación. Se rompió la continuidad de lucha de las generaciones. Entonces también se perdió la experiencia de organización, de discurso político, de análisis. Entonces, en esos espacios se ha ido recuperando, pero yo vengo a esos espacios y, perdón, qué bueno que se mantienen, pero yo sigo viendo los mismos. Eso es algo que tenemos que pensar. Vamos por los demás. Entonces el reto ahora es: quítense lo enojado y lo triste, piensen en el reto que tenemos y vamos por los que nos faltan. Tenemos todo, tenemos la realidad a nuestro favor, tenemos los desastres del otro lado, las evidencias de corrupción. Solo hace falta nuestro trabajo
de convencer a la gente. El trabajo es subjetivo, y eso lo saben los estrategas políticos del otro lado. Por eso usan estrategias psicológicas, de guerra psicológica. Entonces nosotros, para combatir esa guerra psicológica, para combatir el miedo, para combatir el temor, la división, vamos a la alegría, vamos a la reafirmación de los valores comunitarios, vamos a la reafirmación de que somos seres humanos luchando por una vida digna y por una sociedad mejor. Eso es todo. Y no nos perdamos en tantas cosas que son importantes discutir, pero quizá ahorita lo que se trata es de ir a construir esa mayoría y de proyectar a los que no son como nosotros, que no tienen la experiencia, la trayectoria, que sí hay decisión de cambio y que sí hay rumbo. Pero nosotros somos los responsables de transmitir eso. Si nosotros transmitimos dudas, vamos a sembrar más dudas, vamos a ser eco de la estrategia del régimen, de la estrategia del miedo y del abstencionismo. Entonces, compañeros, bienvenida a la crítica, pero ahorita lo que toca es convencer para construir una mayoría. La crítica la podemos hacer, y muy fuerte. Si ganamos, empecemos los foros de discusión al día siguiente, pero primero ganemos, porque todos se quieren comer el pastel sin que haya pastel, y ya están discutiendo a quién le toca la rebanada más grande, la más chiquita, la del color verde. Compañeros, se nos ha ganado, y el triunfo, aunque se tenga la mayoría, puede estar en riesgo si no somos capaces de defenderlo. Por eso es tan importante en estos momentos la psicología de los militantes, la psicología de los que transmiten la información. Tenemos que transmitir certeza, seguridad y voluntad de cambio y mucho compromiso ético. Sí, hay muchos problemas, hay caciques, se vienen a colonizar los viejos políticos corruptos, pero ¿qué ruptura de régimen no se hace también con una parte del régimen? Eso es desde la reforma, desde la independencia, desde la misma revolución, y los procesos históricos de las revoluciones hasta las más radicales han terminado en un momento asociados con una parte del régimen que se rompe, porque no hay otra manera más que meterlos en minoría, de que sea mayoría. Entonces hay que ser más inteligentes que ellos. Entonces, por favor, yo quisiera pedirles eso, que tenemos una oportunidad histórica, y ojalá llenemos nuestro corazón, que es 21 de marzo, de la primavera, de mucho sol, de muchas flores, de mucho amor, porque lo que estamos defendiendo es la vida y el amor. Sí, claro, la transformación radical, ustedes quieran, pero los valores esenciales es lo que estamos. Frente a la materialización, frente a la mercantilización, la vida. Y frente a la división social y la competencia, pues la comunidad, la colaboración, la ayuda mutua, que son formas civiles del amor, para decir de otra manera lo que alguna vez habló Aristóteles, ¿no? De la amistad. Entonces, creo que depende de nosotros, está en nuestras manos, porque como les digo, Andrés Manuel está haciendo su tarea, y la está haciendo bastante bien. Bueno, ahora sí les dejo y me voy con él. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros sabemos que Jesús tiene una agenda muy apretada, sobre todo en esta época, que está trabajando fuertemente, y bueno, quisiera estar con nosotros, pero ya ven, la vez pasada nos tuvo que cancelar. Hoy nos la da cortita, pero le vamos a seguir invitando, y cuando nosotros sabemos que cuando él tiene tiempo, él viene. Y cuando no tiene tiempo, así me lo dice. La vez pasada nos pidió cambiarlo a las 6, pero como yo sé que ustedes salen de trabajar tarde y todo eso, pues iba a ser mucho desperdicio por parte de ustedes que no vinieran y no lo escucharan. Entonces yo nada más les pido a ustedes que tengan comprensión y que le den un fuerte aplauso. Él se lleva todas sus propuestas, del señor que faltó, ojalá se las pueda comunicar, y yo te agradezco mucho tu visita. Y también te quiero comentar que don Manuel, don Manuelito, que hace ratito habló, él es el que, pues, de una manera muy generosa y solidaria nos presta aquí. Él es el que fue ratificado como el secretario general del Partido Popular Socialista, y en la asamblea que se tuvo hace como un mes, ellos hicieron una resolución donde se une a nivel nacional a Morena.
sea, desafortunadamente Jacob no pudo venir, tuvo otro compromiso y nos pidió, entonces ojalá que también tú transmitas para que alguien pudiera juntarse de una manera institucional con las autoridades del partido y puedan hacer la entrega formal de todo esto. Y bueno, pues muchas gracias, Jesús. Gracias a todos y compañeros. Y si quieren, ahorita seguimos en la plática, nomás déjenos que se vaya Jesús y ahorita terminamos media hora para proponer cosas de lo que ahora dijo. Claro que sí. Bueno, mientras despedimos a Jesús Ramírez, vamos a escuchar una invitación de nuestro compañero para el próximo viernes. Adelante. Buenas noches, compañeros. Vengo aquí con ustedes. Lástima que no traje un poco de propaganda, pero resulta que así son los tiempos en estos días, sobre todo cuando es el mes internacional de la mujer. Bueno, tengo unas amigas que junto con ellas formamos parte del grupo, se llama Colibríes, somos de Cleta, UNAM, y queremos hacer una invitación precisamente para este próximo 23 viernes, este viernes 23, en la casa del Museo de la Memoria Indómita, de la calle de Regina número 66 en el centro histórico, a partir de las 4:30 de la tarde, donde se van a presentar unas obras de teatro de género, precisamente para que ustedes, si tienen por ahí algún espacio, puedan ustedes asistir y presentarse, ¿verdad? Estar allí. Va a haber canto, va a haber poesía, también teatro y todo de género, ¿sí? Estamos convencidos de que si no hay democracia en la casa, difícilmente va a haber democracia en la sociedad. Muchas gracias, y les vuelvo a decir, a partir de las 4:30 de la tarde, el viernes 23, ¿sí? Allí en Regina número 66 en el centro, está cerca del metro Pino Suárez, rapidito. Muchas gracias, Laura, te agradezco. Vayan, chicos, va a estar bueno porque seguimos con lo de la celebración, bueno, no celebración, con este movimiento que se está haciendo por reconocer toda la problemática de la equidad de género. Oigan, dentro de 8 días, pues muchos de ustedes salen de vacaciones, otros se van a celebrar lo que es la Semana Santa, yo no sé cómo lo vayan a manejar. Pero nosotros vamos a tener sesión, si no tiene ningún problema aquí con don Manuel, vamos a presentar un video, chicos, un minuto de atención. Dentro de 8 días, vamos a presentar un video de un joven cineasta que ganó un premio, acaba de ganar un premio en Ámsterdam con esta producción que hizo. Él es un joven que ha sido muy creativo y muy afortunado. Ya presentamos aquí su primer corto, que también ganó en el Festival de Short Shots en Japón. También ganó, aquí ha recibido premios y ha tenido, cada corto y cada documental que presenta va ganando premios. Entonces es muy afortunado para nosotros que lo presente. Este es un tema, siguiendo hablando sobre marzo, todo lo que es la equidad de género, es un tema que hace mucho ruido y que yo sé que a ustedes les va a hacer mucho ruido también, es sobre los transgéneros. Entonces yo pienso que es muy importante que lo veamos y quizá esta perspectiva que le da un joven a través del cine, pues también nos dé a nosotros una perspectiva diferente para evaluarlo, para platicarlo, para discutirlo. Entonces, este próximo miércoles nos encontramos aquí nuevamente a las 7 para poder hacer la transmisión de este video que ha sido muy nombrado, muy premiado y que por lo mismo no podemos decir los nombres porque él ha entrado a concursos y los concursos luego les ponen como limitante que si ganan no pueden decir no lo pueden promocionar, aunque esto sea una presentación digamos familiar, podemos decirle, no es entre nosotros, pero no se pueden anunciar a través de los medios masivos.
pero ya les dije más o menos de qué es el tema y bueno, esa es una invitación que tenemos. Y bueno, para los que les gusta las cuestiones tradicionales, en la Alameda de Santa María se va a hacer el Festival de Cartonería y va a estar desde el miércoles hasta el domingo y se pone muy padre porque también se toman se sacan al rescate de las festividades que hay de por ahí y sobre todo venden judas para ahora sí que para tronar. El año pasado se tronó a Trump y a Peña Nieto, entonces bueno, pues por si tienen algo para pasarse en la Ciudad de México, y si no, vayan a ver a Caravaggio, que también lo pusieron aquí en el Museo de Arte y está muy bueno. Y nosotros quisiéramos también que bueno, que todos los que estamos aquí presentes, hacerles una invitación. No sé si se acuerdan que hace unos años, cuando estaba lo de las elecciones anteriores, nos organizábamos y nos salíamos aquí a Álvaro Obregón, a la altura de Insurgentes y a la altura de Cuauhtémoc, y nos íbamos con nuestros disfraces, bueno, no disfraces, nos poníamos unos anteojos de fantasía, así tipo lo que es el Festival de Venecia, y con pancartas nos íbamos a invitar a la gente al voto. Entonces yo pienso que nos llevábamos un tambor, nos llevábamos un pequeño sonido para generar espíritu de ánimo. Yo no sé qué tan válido sea que ahorita pudiéramos hacer eso, porque puede ser penado un partido cuando se le hace. No, yo pienso que se puede hacer simplemente, como lo dijo Jesús, con comités por la democracia, comités ciudadanos por la democracia. O sea, no estamos promoviendo a nadie, simplemente lo que estamos promoviendo es que todos nos convirtamos en promotores del voto, en quitar el miedo a ir a votar y en cuidar el voto después o durante y después de las votaciones. Y yo pienso que eso sí lo podemos hacer, y lo podemos hacer en nuestras casas sin necesidad de que el del comité de X partido, en este caso de Morena, nos acepte o no. Creo que nosotros lo podemos ir haciendo en nuestras casas, nos juntamos un grupito, nos ponemos de acuerdo y nos venimos aquí al jardincito, y con música y con tambores empezar a decirle a la gente: este es nuestro año, vamos a cambiar, nos va a ir mejor, pero todos tenemos que participar. Y entonces creo que eso nos puede ayudar a todos y empezar a hacer. Y otro lado, todos los que tengan redes sociales y que estén trabajando ya directamente, como Margarita, que hablaba que ella va a estar encargada de 10 casillas, los que son de Iztapalapa, nos ponemos de acuerdo con ella para que ella tenga los teléfonos de los que viven por ahí, y entonces cualquier anomalía que ella pueda llegar a sentir, les pasa, ya sea vía telefónica, vía WhatsApp o lo que sea, un anuncio, y entonces todo el mundo empieza a moverse a través de las redes sociales, a través de llamadas telefónicas, donde sea, para apoyar el punto donde pudiera haber algún problema, y así la compañera ya se siente respaldada, no se siente tan sola. Eso es lo que se me ocurre. Entonces yo pienso que todavía tenemos tiempo, y entonces cada que vengamos traigamos una lista. A ver, los que viven en Iztapalapa, levanten la mano y aquí apúntense. Los que viven en Benito Juárez, levanten la mano y apúntense. Y así los de aquí de Cuauhtémoc, ir haciendo una red interna ciudadana de apoyo, y no nada más para las elecciones, para cualquier cosa, un temblor, un apoyo de protección civil, o simplemente para organizar una pachanga donde viven todos juntos y pues se pueden acercar más rápido que venirse y desplazarse luego. Entonces eso es lo que les propongo. A ver, compañero. Yo quería proponer, ya que dices esto, ¿por qué no hacemos grupos aquí? En el 2006, por el basado en esa experiencia, en el 2006 con Jaime, el grupo que teníamos nos dividíamos y íbamos a diferentes parques de diferentes colonias, en diferentes delegaciones. Incluso estuvimos ahí en el de la Santa María de la Ribera, y con un pequeño sonido que podamos llevar alguna propaganda y podemos hacer una labor muy amplia, ¿sí? Y de este grupo pues puede salir quien tenga disposición y hacerlo así, ¿no? Pero que se generara de aquí mismo. Sí, claro.
Es una petición a Laura y una invitación a todos. Debemos estar preparados precisamente para el 1 de julio, pero preparados es que realmente hagamos la función y las actividades las cumplamos. Yo estoy pensando que no hay los suficientes representantes, y más que ahora va a estar muy cansado. Van a ser 6 cargos de elección en una sola mesa, una acta, y los mismos van a contar todos. Van a acabar después de las 12 de la noche en las casillas. De por sí la gente no quiere entrar, y ahora con esto, pues, por lo general no lo saben, va a estar pesado. Entonces yo hago la invitación a Laura para ver si aquí se dan cursos de capacitación para que sean representantes en las casillas, y estos que tomen la capacitación se les pueden mandar al comité delegacional donde correspondan, para que se les asigne cerca donde vivan, pero ya están preparados y capacitados. Eso es muy importante. Esto podría ser en junio, para que esté cerca de las elecciones, y un día que tal vez el que propongan, tal vez lo más ideal sería un sábado, habría pues varios cursos en el día. Y la otra es de que todos tenemos una agenda, ahora en el teléfono, tenemos todos los teléfonos. Es importantísimo que el día 1 se les llame ya a cierta hora en la mañana, a las 10 de la mañana, a todos los que conocemos, que si ya fuera a votar, y que vaya a votar por López Obrador. Esto es importantísimo, porque en ese momento los empujamos y van. No tenemos que andar haciendo el acarreo, carrusel, locos y nada de eso. O en las redes sociales, como dijo Laura, 2 o 3 días antes, también comunicarnos a todos, y desde nuestra casita sentados lo podemos hacer, y esto es muy efectivo, ambas cosas. Sí, está bien. Pues yo pienso que esa sería una invitación a los que quieran, a todos los que quieran participar en esto. Yo creo que es una buena oportunidad en la cual ustedes se reúnan, o sea, que empezamos, o como dice Jesús, ahorita hay que hacerlo festivo, y la verdad hay que hacerlo festivo. Tenemos a veces muy pocas cosas que celebrar, entonces hagamos esto una celebración. La defensa por la democracia, como lo dijo él, es histórico, y pocas veces vamos a tener la oportunidad de nosotros ser partícipes activos. Entonces, hagamos esto una celebración en la cual cambiemos el lado pesimista. Diario nos están cargando con informaciones pesimistas. Como decía don Manuel, esto es algo así como abominable lo que están haciendo, pero vayamos, que nuestra guía sea esta oportunidad histórica de generar algo positivo y esperanza en la población. Si todos, como dijo, somos mayoría, la Ciudad de México es un ejemplo, y sí es cierto, si nosotros empezamos a hacer ruido de manera positiva en lo que está pasando a México, los estados también se contagian. Acuérdense con lo del desafuero, la ciudad lo convirtió en una protesta alegre, y en los estados empezaron a ver que se podía generar otro tipo de enfrentamiento y de encuentro entre la sociedad. Entonces a mí me pareció muy bueno esto a lo que invitó Jesús en esta ocasión, a hacer todo, a volver a defender la vida y el amor no en el sentido comercial como dice él, sino como es la convivencia comunitaria, y creo que rescatar los valores comunitarios. Entonces yo los invito, traigan sus propuestas y hagámoslo, porque a veces proponemos, pero a veces siempre la misma vida diaria que tenemos, llena de trabajo, de problemas, de enfermedades y todo, nos come. Pero si nos dedicamos una vez cada 15 días a hacer esto, pienso que sí, hasta nos retroalimenta y nos reencontramos como compañeros. ¿Sería domingo? Yo creo que podemos hacer diferentes, digamos, dinámicas. Hay personas que van a poder el fin de semana, hay personas que van a poder por las mañanas, hay personas que pueden por las tardes. Entonces podremos hacer una especie como de células de encuentro, ¿no? Hay otros que están muy metidos en las cuestiones del proceso electoral y participan en comités directamente de los partidos políticos, en este caso de Morena, y eso es lo que les interesa. Pero yo pienso que ahorita, para evitar cualquier riesgo de que nos imputen
que estamos promoviendo políticamente a un partido, pues en ese sentido pienso que deberíamos de trabajarlo como comités ciudadanos. Miren, se los digo y lo voy a comentar, han estado molestando a los de Radio AMLO por el hecho de haber pasado algunas imágenes anteriores antes de este programa, antes de las votaciones. Subieron unas fotos que se generaron en otro país con una leyenda de otro país y el PRD los demandó ante el INE como si fueran ellos, o sea, ahorita están enfrentando esta situación y están teniendo que ver que los abogados asesoren porque les están dando a entender que están como si ellos fueran parte de una maquinaria y de ser personas que están promoviendo directamente a Andrés Manuel como si fuera un organismo político. Y ustedes saben que Radio AMLO es un colectivo ciudadano donde todos nos reunimos, aportamos con nuestros recursos, unos están haciendo sus programas, otros suben información, y no es ciudadano, no tiene nada que ver con Morena, ni con Andrés, ahí cada quien es independiente y libre de votar, que tengan sus preferencias electorales, eso es otra cosa, pero así están de graves. Entonces, si ahorita alguien sale con un letrero que diga algo de Morena o algo así, a quien le cobran es a Andrés Manuel, a quien le cobran es al partido, y están con la guerra sucia. Por eso me pareció muy buena la idea de Jesús, de que estos se conviertan en comités ciudadanos en defensa de la democracia, una cosa así, porque así no corremos el riesgo de nada. Y es nomás decimos, pues ya sabes por quién, pues yo creo que todo el mundo entiende, ya todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación y pues les agradecemos la presencia y les agradecemos a don Manuel, que siempre es muy solidario y que nos recibe aquí con los brazos abiertos. Y bueno, pues hay que traer a más gente, porque ya lo dijo Jesús, siempre somos los mismos, entonces nos despedimos. Hoy estuvo bastante nutrido también, nos han estado viendo aquí en el Facebook, también Facebook nos está bloqueando, entonces ya no llegan las alertas a la gente y ya no todo el mundo se entera que estamos transmitiendo. Antes subía más gente y si se metían, ahora no, pero es parte de lo mismo, esto lo que decía Jesús, ¿no? Lo que comentó Fabián al inicio, pues ahí está ya lo de Cambridge Analytics, está lo de las declaraciones de los banqueros de Bancomer, que también ya hoy salió, y las declaraciones de Mario Vargas Llosa que han estado pegándole, pero es parte todo de lo mismo, las declaraciones de Fox y todo. Entonces, fíjense cuántos millones de personas es las que se apropió Cambridge de los estadounidenses, sacó el perfil, 250 millones, les hicieron su perfil psicológico a cada uno, 250 millones. 250 millones que están perfectamente identificados, qué comen, qué visten, qué les gusta, cómo piensan, de qué religión son, cuántos años tienen, etcétera, para que ellos nada más digan, a ver, queremos vender ahorita un X cosa para mujeres entre 30 y 50 años, que sean las típicas blancas, las que sean así del sentido un tanto derechosas, aviéntales esto. A ver, no, ahora queremos a los que se sienten hippies y más de izquierda y más, pues a esos estos. Y se los mandan directamente a sus cuentas de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de lo que sea. O sea, así hicieron los de Cambridge Analytics. 250 millones para también saber las preferencias electorales, y ahí se ve que claramente modificaron o determinaron la elección en Estados Unidos con Trump, porque estos señores son asesores de Trump. Y por otro lado, y de México vinieron a México, y también aquí en México ya trabajaron, y les acaban de hacer un estudio claro, que ellos no dicen los clientes para quién trabajaron. Hablaron algo sobre los análisis de la guerra, de la combate al narcotráfico y demás. Entonces determinaron que no servía. Pero imagínense que hasta el INE aquí ya hizo un acuerdo con Facebook, según que para evitar las fake news. Pero si así nos están manejando, entonces ¿cómo nos van a querer manipular todo
cómo es que no nos están manipulando lo que estamos viendo en el internet, lo que estamos recibiendo de anuncios en los teléfonos, todo lo que ustedes le piquen y le den me gusta, es estarle dando y la información personal que suban, es estarle dando como alimentando la información de ustedes a estas empresas que se dedican al análisis de datos. Pues la neurociencia, la ciberrobótica, todo eso está al servicio de este tipo de cosas. Entonces, por ahí hay unas películas muy buenas que luego yo creo que sería bueno que las viéramos, porque todo parece ciencia ficción y que lo estuviéramos viendo de algunas películas de hace como 12 años y resulta que eso ya está en la práctica, pero en la práctica tremenda. Véanse la serie de, ¿cómo se llama la británica? Es una serie británica que son Black Mirror. Black Mirror es una serie británica irreverente que saca de manera crítica este tipo de cosas de diferentes lados. Entonces véanla, búsquenla por ahí. Pues luego Willy la traía, la de Black Mirror, y la verdad son episodios cada uno cortos, pero la verdad es lo que nos está pasando, nada más que pues lo vemos en tercera dimensión ahí. Entonces, bueno, pues muchas gracias, ahora sí ya no los entretengo. Y piensen en estrategias, ¿qué podemos hacer para demostrar que estamos contentos y de que vamos a ser optimistas durante este tiempo? Gracias. Nos vemos dentro de eso. Ya lo comentó Jesús Ramírez, lo de verificado que era de los del grupo de Claudio X.